Y ahora nos vamos a adentrar un poco en las películas mentales, en el caleidoscopio. Todos saben lo que es un caleidoscopio, ese aparatito así, el cosito, que yo lo voy girando así y va moviéndose. Luego creo que tiene vidrecitos, ¿no? Y se van formando distintas cositas, distintas figuras según cómo lo muevo, ¿no? Y en las películas mentales, bueno, ya sabemos, porque todos somos peliculeros, acá nos hacemos cada historia que ni les cuento, ¿no? Acá él habla de que él estaba en una conferencia en Florida, Orlando, y estaba haciendo las maletas, ¿no? Para volver de su viaje. Pone la televisión y bueno, parece ser que justo en ese año estaban en campaña electoral, ¿no? Bueno, como estamos acá en Argentina ahora. Iba cambiando, dice Joe Dispensa de canal, pim, 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 ¿no? Y dejó de repente el control a distancia sobre la mesa, siguió haciendo la maleta y escuchaba, así como quien no quiere la cosa, la televisión. Pero de repente aparece un anuncio que capta su atención y al instante entendió por qué hablamos de programación televisiva. El anuncio comienza con un plano nocturno de la casa de una pareja vista por fuera. Según el foco se centra en la casa, las palabras 14 noches con herpes zóster aparecen en la pantalla. Cuando el plano cambia al interior de la vivienda, suena una música agradable, pero con un punto inquietante mientras un anciano gime de dolor a los pies de su cama. Su preocupada esposa entra en la habitación y le pregunta cómo se encuentra. Y el anciano dice, duele. En la esquina inferior derecha de la pantalla, en una fuente minúscula casi del mismo color que el fondo, se ven las palabras dramatización interpretada por actores. La esposa se acerca con una expresión angustiada, levanta la camisa del marido para dejar a la vista unas enormes costras rojas que le cubren más de la mitad de la parte inferior de la espalda. La imagen impactante, grotesca, horrible. Entonces, justamente él que es médico, ¿no? Que examinó muchos pacientes que tienen esta enfermedad del herpes zóster, dice que nunca había visto algo así. Al momento, dice Joe Vitale, Joe Dispensa, me confundí de Joe, comprendió que estaba esa dramatización de la enfermedad, ¿no? Estaba creada para provocar una fuerte reacción emocional en los espectadores. En cuanto uno veía el sarpullido ese del hombre, el anuncio conseguía el objetivo, que era captar la atención. Porque el eczema era tan llamativo que te ponía en un estado emocional, ¿no? Y en ese estado, en ese momento, ¿no? En el que el estado emocional cambiaba porque veías eso, dirigías más atención y conciencia al origen de la perturbación. Cuanto más fuerte es la emoción que te provoca, o sea, el estímulo, más te induce a prestar atención, o sea, a más reacción. O sea, mayor estímulo, mayor reacción. Esta asociación entre estímulo y respuesta, o estímulo-reacción, llamada también programación, ofrece un ejemplo de cómo se crea la memoria a largo plazo o memoria asociativa. Voy a tomar agua. El proceso de programación se inicia
con la asociación de un símbolo o una imagen a un cambio en el estado emocional. O sea, una combinación que abre la puerta entre la mente consciente y el subconsciente. En el caso de este anuncio, de esta propaganda, ahora que ha captado toda tu atención, he iniciado el proceso de programación. No podrás evitar sino preguntarte qué dirán a continuación. Entonces la película continúa con una voz lúgubre del narrador que dice: si alguna vez has sufrido varicela, el virus del herpes zóster está en tu interior. Fíjense, cuando envejeces tu sistema inmunitario se debilita y pierde la capacidad de mantener a raya el virus del herpes. Basado en el elemento emocional y el anuncio plantea por primera vez dudas de índole ética al decirle a la audiencia que el sistema inmunológico se va debilitando con la edad. Luego vemos al hombre en el cuarto de baño mirándose al espejo, preocupado, hundido y derrotado. La escena cambia. Ahora muestran a la esposa hablando por teléfono en la cocina, que dice: no soporto verlo así. A continuación aparece el hombre, doblado de dolor en la cama, con la palma en la frente, así. El narrador hace entonces una afirmación categórica, reforzada por la aparición en pantalla de las mismas palabras. Otra vez, 1 de cada 3 personas sufrirá herpes zóster a lo largo de su vida. Y prosigue, acompañado de la frase: la erupción puede durar hasta 30 días. La escena cambia otra vez y vemos otra vez a la mujer que le suplica a la pantalla: no sé qué hacer para ayudarlo. De nuevo aparece el hombre con el dolor y en la pantalla se leen las palabras: 1 de cada 5 personas que padecen herpes zóster sufrirá neuralgia crónica. La frase permanece sobreimpresa en la pantalla, ¿no?, durante el resto de la narración, que prosigue: la neuralgia producida por el herpes zóster puede durar desde unos meses hasta varios años. No esperes a que uno de tus seres queridos sufra las consecuencias. Habla con tu médico o farmacéutico para evaluar el riesgo de contraerlo. Fíjense en este anuncio. Yo lo voy leyendo y me río porque me imagino todo esto de lo de que estamos ahora, ¿no? Todos inmersos en las redes sociales y en el YouTube y todo. Bueno, yo que estoy en el YouTube ahora. Bueno, ustedes también están en el YouTube si están mirando esto. ¿Cómo influye, no? Yo el otro día tenía que pensar, porque es que tengo que pensar mucho en qué títulos ponerle a los videos, qué imagen, ¿no? Porque es que la gente entra en los videos por la imagen y el título, no por el contenido. Y voy leyendo todo esto y digo, sí, me imagino. Porque cuanto más tétrico, yo veo que los videos estos de que te hablan de lo terrible, del virus, de lo que va a pasar, de no sé qué sé yo qué, esos tienen muchas reproducciones, pues a la gente le gusta eso. Y ahora que estoy leyendo esta explicación de Joe Dispenza, me voy riendo sola porque es que uno se ve reflejado, ¿no? Te duele el dedo y ya estás googleando: dolor de dedo índice, mano izquierda. Se me dobló la cutícula. ¿Qué será? Ay, puede ser un cáncer terminal. Y ahí estamos, ¿no? Y aparece uno que te habla y vos ya te haces toda una película. Bien, vamos a tomar. Entonces, ahora vamos a analizar el anuncio. Ahora viene la parte interesante. Ay, bien. En primer lugar, el anuncio lo que hace es cambiar tu estado emocional para conmoverte. Una vez que hizo eso, captó tu atención y ya te pusiste más sugestionable.
entonces estás más dispuesto a creerte la información sin analizarla. Si me siento asustado, indefenso, vulnerable, impactado, débil o cansado, o si experimento dolor, voy a estar más susceptible, me agarro hipo, para incorporar toda esa información acorde con esas emociones. Y es posible que empiece a preguntarme si yo podría llegar a contraer esa enfermedad. En varios momentos de la película, ciertos hechos aparecen sobreimpresos en la pantalla, como los subtítulos, ¿vieron? Para que yo pueda leer la información al mismo tiempo que la escucho. Eso sirve para reforzar la programación. Fíjense en que los videos que tienen esas sobreimpresas sobre el video, o sea, el mismo video que se va mostrando, especialmente en los videos shorts, se está haciendo mucho eso, tienen 3 millones de reproducciones, es que te capta la atención ahí. A veces uno dice, pero ¿por qué entré a este video? Ni yo tengo la menor idea, es que no dice nada en sí, pero bueno, entré. Bien. Vamos a continuar con el relato de Joe Dispenza, pues está muy interesante. Entonces, estábamos en las letras sobreimpresas, ¿no? Que refuerzan la programación. Además, mientras el cerebro pensante está concentrado en la lectura del texto, el contenido del mensaje burla a la mente consciente y accede directamente al subconsciente, como una grabadora. El subconsciente registra el mensaje al completo y crea un programa interno. Luego, mediante una sugerencia directa y literal, el narrador te infunde miedo a que el virus del herpes zóster se encuentre ya en tu cuerpo. Porque ¿quién no tuvo varicela en este mundo? Bueno, yo no tuve. Yo recuerdo que me ponían esa vacuna no sé cuántas veces porque te hacían una cosa acá, la mantupa, que te reaccione, y a mí no me prendía. Era una preocupación. Te mandaban a cada rato ponerte la vacuna. Bien, me acuerdo. Mis hijos todos tuvieron varicela. Yo no la tuve, no sé. Bueno. Entonces, estoy yendo justo de la varicela, qué sé yo. Entonces, te meten el mensaje, ¿no? Bien, con esa voz tétrica. Como que para que te dé miedo. Bien. Entonces vos ya, lo tendré en mi cuerpo, el virus ese. Y ahora que estoy envejeciendo, mi sistema inmunitario no va a ser lo suficientemente fuerte para mantenerlo a raya. Esta maniobra estimula mi cerebro emocional. Recuerden que el cerebro emocional es la sede del sistema autónomo, nervioso autónomo, y facilita así mi programación. Y una vez que el sistema nervioso autónomo recibe la sugerencia, obedece la orden sin cuestionarla y corre a provocar reacciones químicas en tu cuerpo afines a esta insinuación. Dicho de otro modo, el anuncio programa subconsciente y automáticamente a tu cuerpo para que debilite tu función inmunitaria. En conclusión, corres el riesgo de contraer el herpes zóster y será mejor que tomes medidas cuanto antes. El efecto del anuncio alcanza proporciones aún mayores. Si has pasado la varicela, o sea, si cuando fuiste niño tuviste varicela, y después de mirar el anuncio piensa que tu sistema inmunitario se está debilitando a causa de la edad, vas a estar más ansioso de ir a prevenir la enfermedad y vas a ir a comprar ese medicamento que te quieren vender. Bien. Si por casualidad padeces del herpes zóster y estás viendo el anuncio, al descubrir que tu condición es tan grave como la del actor,
Probablemente pensarás, debería tomar el medicamento antes de que empeore. No quiero acabar como ese actor. Y si no sufres la enfermedad, al llegar al final del anuncio es probable que estés rumiando. ¿Formaré parte de los 2/3 de la población que están a salvo? ¿O seré yo el 1 de cada 3 que desarrollará la dolencia? Y si te dices, espero no formar parte del 1/3 de la población que corre riesgo de contraerlo, significa que consideras la posibilidad de ser vulnerable al virus, lo que equivale a dar por sentado inconscientemente que ya lo tienes. Y dice Joe Dispenza, ¿y sabe lo que me parece más absurdo del anuncio? Que ni siquiera menciona el nombre del medicamento. Seguramente para no tener que revelar los efectos secundarios. Como el anuncio había llamado mi atención, ¿qué hizo Joe Dispenza? Dejó caer las maletas y buscó en internet otro anuncio de la misma empresa farmacéutica. Él quería saber si qué medicamento era el que aconsejaban para aliviar la gravedad de las exageradas lesiones del actor ¿no? Del herpes zóster. Y encontró varios anuncios que transmitían el mismo mensaje. Todos tenían una cosa en común. Buscaban captar la atención del espectador. No sé si esto les suena. En otro video, una mujer vestida con traje de baño y gafas de natación nadaba largos en una piscina. Bueno, la imagen dice blanco y negro. Dando un giro al anuncio anterior, el narrador, que era una voz autoritaria femenina, era el propio virus del herpes zóster, como si la narración se desplegara en la mente de la mujer. Decía, impresionante, linda, sigues siendo tan activa como en tu juventud, pero el sistema inmune se debilita con la edad y corres el riesgo de que yo, el virus del herpes zóster, te ataque. Llevo acechando en tu interior desde que pasaste la varicela. Podría manifestarme en cualquier momento en forma de doloroso sarpullido. La escena pasa de blanco y negro, así, abruptamente al color, y un hombre se levanta la camisa y muestra la lesión más horrible que hayas visto en tu vida del herpes zóster. Y otra vez te capta la atención el eczema, ¿no? Tan deprisa como cambió el color, regresa otra vez a la nadadora que estaba en blanco y negro. El anuncio prosigue con una estructura parecida a la anterior y empieza con una afirmación impactante, una imagen desagradable, para transformar el estado emocional del espectador. Lo coloca en una posición proclive a aceptar la información y por último emplea la autosugestión para llevarlo a preguntarse si el virus del herpes zóster estará ya en su organismo. Este anuncio insinúa también que por más que disfrutes de buena salud, estés en forma y te cuides, podrías contraer la enfermedad de todos modos, porque nadie es inmune. Una vez más, las palabras sobreimpresas en la pantalla refuerzan el mensaje. 1 de cada 3 personas me conocerán a lo largo de su vida. ¿Serás tú una de ellas, linda? Si por casualidad te identificas con la mujer, la voz te habla directamente a ti. El tono del anuncio cambia y ahora un narrador masculino toma la palabra, en un tono tranquilo y desenfadado y libre de preocupación. Y dice, y por eso Linda recurrió a mí, el medicamento X. La pantalla sigue en blanco y negro, salvo por el bañador de la mujer, su gorro de natación y el nombre del medicamento que aparece en la pantalla, con una letra grande y sofisticada. Ahora el nombre de la medicina se ha grabado en tu cerebro a otro nivel. El anuncio se las
ha ingeniado para asociar la salud y la seguridad con el medicamento, que en teoría te va a proteger. El eslogan aparece en la pantalla según el narrador lo lee en voz alta, afirmando que el medicamento ayuda a reforzar el sistema inmunitario contra el virus del herpes zóster. ¿Bien? O sea, la protege a ella de ti. Y al final del anuncio, el narrador advierte: el medicamento X previene el herpes zóster en adultos de 50 años o más. No sirve para tratar la enfermedad y no ayuda a todo el mundo. Están escuchando esta, ¿no? Bien. Y ahora viene lo mejor. No tome medicamentos si su sistema inmunitario está debilitado. Ah, dice. Repítelo. He aquí la ironía. Te están diciendo que a tu edad las defensas bajan y corres un peligro mayor de contraer el herpes zóster. La medicina, en teoría, está pensada para reforzar el sistema inmunitario, pero no debes recurrir a ella si tus defensas ya están bajas. Lo que nos lleva a la interesante cuestión. Si decides recurrir al medicamento, das por supuesto que este es más poderoso que tu sistema inmunitario posiblemente debilitado. La programación ha funcionado. Lo que los astutos anunciantes, por no decir inmorales, han comprendido es que el mensaje resulta confuso y desorientador para la mente consciente. Y al mismo tiempo, programan en la mente subconsciente la idea de que estás bajo de defensas. Seguramente ya albergas el virus y tienes muchas probabilidades de contraer el herpes zóster, por más que estés gozando de buena salud. Y por si pues fuera poco esto, te dicen que si no recurres al fármaco, tienes muchos números de sufrirlo, aunque no te garantizan que te vayas a curar fácilmente. Y que pese a todo, podría no funcionar si tu sistema inmunitario está débil. Para terminar, el anuncio detalla los efectos secundarios, que no son secundarios en absoluto, sino directos, que son, ¿cuáles? Un sarpullido parecido al del herpes zóster, rojez, dolor, picor, hinchazón, nódulos. Bueno, todos estos síntomas, hematomas, ¿no? Dice hinchazón, todo esto. También dolor de cabeza también tiene. Dice, consulta al doctor si convive con recién nacidos, embarazadas o personas con el sistema inmunitario comprometido, porque la vacuna contiene una versión debilitada del virus y podría contagiarlos. Entonces, ¿qué hace Joe Dispenza, no? Empieza a preguntarse en qué planeta vive. Este tipo de programación te lleva a plantearte si de verdad gozamos de libre albedrío o si nuestras decisiones se basan en lo que nos hacen creer, ya sea la elección de la cerveza, el champú, el acondicionador, el último smartphone o una pastilla que tal vez o no te ayude a combatir un virus que puede que no tengas. Casi todas las veces la publicidad apela al sentimiento de falta o de separación, al recordarnos que queremos lo que no tenemos, deseamos lo que necesitamos para encajar en determinada conciencia social, o buscamos llenar una sensación de vacío o soledad. Y por supuesto, en este caso, si estás enfermo o crees estarlo, el anunciante tiene la solución para tus síntomas. Fíjense, ella había buscado, bueno, la primera esa que escuchó en la televisión y esta otra que buscó por Google, ¿no? Hace otra búsqueda de otro anuncio, de la misma temática, ¿no? En donde un actor que supuestamente llevaba padeciendo los síntomas 17 días, la impactante exposición de una enorme lesión y las palabras sobreimpresas para influir en el pensamiento del espectador y reforzar el contenido, este anuncio informaba explícitamente al público
de que el medicamento no servía para tratar el herpes zóster. Pero al final del anuncio, el apuesto actor sonríe y declara: comprobar no se pierde nada. Entonces, Joe Dispenza dice que él quedó a cuadrito, ¿no? Preguntándome por qué querría probarlo si llevara 17 días sufriendo de herpes zóster, sobre todo sabiendo que el medicamento no curaba la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué aprendió el Joe Dispenza y qué recordó? Que años atrás, mientras él estudiaba, había aprendido que la hipnosis se basa en una desorientación de los procesos inhibitorios de la mente consciente, que consiste en burlar la mente analítica para que la primera reaccione a las sugerencias y la información del subconsciente. Mientras la mente consciente está ocupada tratando de desentrañar el mensaje que dice, así, ¿no? Cuando te rasca la cabeza y no entendés, el subconsciente lo acepta todo, sin dirección. Entonces, si desorientas a la gente con información, o mejor dicho, con desinformación, desconcierto, confusión, resulta muy sencillo programar la mente subconsciente de la gente.